clase del día de hoy. Seguimos todavía con el tema de sociedades anónimas, porque son muchos artículos dentro del Código de Comercio. Y sí necesitamos que quede bien claro ese tema, avanzar los artículos más importantes, ¿verdad? Para lograr comprender cuál es el procedimiento de las asambleas, quórum de presencia, de votación, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, todos abran su Código de Comercio o en el artículo 140 se ubican, por favor, todos el día de hoy en el artículo 140. Como les indiqué al principio del curso, el análisis muchas veces de los artículos para una mejor comprensión no son en orden, ¿verdad? Llevan un estudio muchas veces lógico de forma desordenada. Entonces, en esta ocasión avanzamos hasta el artículo 164 en la clase anterior, pero necesitamos retroceder por el tema de la asamblea para poder comprender muy bien cómo es la convocatoria, quién la dirige, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, por favor, todos ubicados en el artículo 140 de su Código de Comercio. Ese también lo marcan en amarillo o lo subrayan que viene para examen, ¿sí? Bueno, compañeros, este artículo 140 nos está dando la pauta de quiénes son los facultados para convocar a asambleas, ya sea extraordinarias o asambleas ordinarias, asambleas generales, ¿verdad? Generales extraordinarias o asambleas generales extra y ordinarias. Entonces, como premisa en el artículo 140 nos están indicando que la convocatoria para las asambleas deberá hacerse por los administradores o por los órganos de fiscalización. Entonces, nos está indicando que por regla general, en el 140, ¿verdad? ¿Quién va a convocar a estas asambleas generales? Van a ser los administradores o, en su efecto, a los órganos de fiscalización. Pero, ¿qué pasa? También los socios pueden solicitar una convocatoria de asamblea, ¿verdad? Si los socios están viendo que dentro del estudio de balance, dentro de la sociedad hay cosas que necesitan ser aclaradas, los socios también pueden solicitar esta convocatoria de asambleas generales. Licenciada, perdón la interrupción, licenciada. Me permite un momento, sobre tener audífonos porque acá empezó a lloviznar, entonces voy a apagar un rato mi cámara. Está bien, Eric, no hay ningún problema. Gracias. Entonces, en el 140 tenemos regla general estos dos órganos, tanto el órgano administrador como el órgano fiscalizador. Pero en el 141, y necesito que marquemos el artículo 141 también, hay un porcentaje mínimo, ¿verdad? Hay un mínimo de accionistas que también pueden solicitar esta convocatoria de asamblea. Y por favor, todos subrayamos el artículo 141, en especial en donde está el numerito 25%, que está entre paréntesis. Eso me lo subrayan, por favor. Entonces, este artículo 141, como su título lo indica, hay un mínimo para convocar a asamblea general. Los accionistas que representen por lo menos, ¿verdad?, el 25% de las acciones con derecho a voto. Entonces, compañeros, vamos a hacer aquí una operación simple. Si dentro de esta sociedad anónima existieran 500 acciones con derecho a voto, y le vamos a colocar el 25% de estas acciones, estoy tomando como número base el número 500 y así nos vamos a ir para los demás ejemplos. Entonces, dentro de esta sociedad anónima hay 500 acciones y este artículo nos está refiriendo que el 25% como mínimo tiene que solicitar a convocatoria de asamblea general. Entonces, el 25% de 500 es 125 acciones con derecho a voto. Ojo con esto, no son 125 accionistas, compañeros, ¿sí? Son acciones con derecho a voto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no accionistas? Recordémonos, la naturaleza jurídica de nuestra sociedad anónima es capitalista. Entonces, dentro de estos 125 acciones con derecho a voto, inclusive un mismo socio
puede tener 125 acciones. Entonces, no se está tomando en cuenta a las personas, sino a las acciones. Ojo con esto porque nos va a servir de aquí en adelante para poder entender cuáles son los tipos de votaciones, de afluencia, de quórum que hay dentro de estas asambleas generales. Entonces, hay 500 acciones emitidas. Ok, este 141 nos dice, bueno, si los administradores y los fiscalizadores no quieren convocar, pueden hacerlo los accionistas, pero con el 25% de acciones de derecho a voto. Ok, 125 acciones que soliciten socios accionistas e indiquen, miren, necesitamos una asamblea general, ya sea extraordinaria, porque nos vamos a fusionar con otra sociedad, o porque la vamos a liquidar, o porque vamos a ampliar el capital. Recordemos, todos estos temas son de materia de asambleas generales extraordinarias. O queremos remover al gerente que no nos cae mal o que está haciendo mal su función, entonces una asamblea general ordinaria, ¿sí? Cualquiera que sea el giro de estas asambleas, lo pueden solicitar también los socios accionistas, ¿sí? Ok, después de haber subrayado el artículo 140 y el 141, por ejemplo, les voy antes de avanzar. Pregunta de examen. ¿Quiénes son los facultados para convocar a asamblea general? Por premisa general son los administradores o el órgano fiscalizador, ¿sí? En su defecto. ¿Verdad? Si no lo solicitan ellos, es 141. Pero por regla general y la respuesta sería la siguiente. Los administradores o el órgano fiscalizador. Ellos son los que convocan. Ellos son los que hicieron esa publicación que ustedes tienen ahí en la mano. Ellos fueron. Este órgano administrador fue el que convocó a esa asamblea general que ustedes tienen ahí en su publicación, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a abarcar y nos vamos al artículo 143. Licenciada, ¿dónde se reúnen todos estos socios? Ok, por regla general, según el artículo 143, compañeros, ellos se van a reunir en la sede de la sociedad anónima, ¿sí? Entonces, en la sede, a menos que la escritura constitutiva indique otro lugar, ¿sí? Por ejemplo, que la sociedad anónima no sea tan grande, solo rentaron, no sé, unas 3 oficinas, entonces por lógica ahí no se pueden reunir. Hagamos cuenta y caso que de esas 500 acciones son 250 socios, o sea, 250 personas, ¿sí? Entonces no van a caber en 3 oficinitas. Entonces, si en la escritura constitutiva indica, bueno, ya sea en la sede de la sociedad anónima o en algún salón apto para poder reunir o que sea capaz de reunir a la mayoría de socios, ya sea un salón en un hotel, un salón en un restaurante, en un salón, cualquier lugar. Si la escritura constitutiva lo indica, hay libertad de reunión en un lugar. Ahora, si no lo indicaría, si tiene que ser por regla general en la sede de la sociedad anónima, quepan o no quepan, aunque sea en el parqueo, pero ahí se tienen que reunir porque no hay excepción, ¿sí? Si no colocaron un lugar en específico, pues lo tienen que hacer en la sede de la sociedad anónima, es decir, la dirección fiscal registrada. Ok, también subrayamos el 144. ¿Qué se va a ver o qué se va a tratar, qué se va a aprobar en todas estas reuniones, compañeros, en estas asambleas generales? Entonces, aquí estamos hablando de una agenda. Es indispensable que haya un orden, una organización, una delimitación de temas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando se reúnen 2 o más personas, los temas se desvían, se pierde el tiempo, muchas personas tienen otros trabajos, estos socios accionistas llegan solo a esa asamblea general y si no se lleva una agenda, los puntos a tratar, pues lastimosamente se van a desviar del tema, no llevan un orden, una organización, ¿verdad? Entonces sí es indispensable los temas de agenda para que no se les escape absolutamente ningún tema referente a la sociedad anónima. Entonces en el 144
nos está indicando que la agenda deberá contener la relación de los asuntos que serán sometidos a la discusión y aprobación de la Asamblea General y será formulada por quien haga la convocatoria. Entonces, pregunto yo, ¿quién también hace la agenda? ¿Quién convocó? Va a realizar la agenda. Entonces, si convocaron los administradores son los que hacen el listado de la agenda, de los puntos. Si convocó el órgano fiscalizador, pues es el órgano fiscalizador el que va a escribir los puntos de agenda. Si fueron los socios, los 125 socios o 125 accionistas, pues van a ser ellos. Es decir, la agenda la va a llevar a cabo y la va a dirigir también el órgano que convocó, ¿sí? Ok, después de esta... Ok, nos vamos al 145. Si lo subrayamos, por favor, yo creo que aquí no lo tenía anotado, pero sí lo tenemos que subrayar. Artículo 145. Estados e informes a la vista. Es indispensable, compañeros, que todos los socios, que haya transparencia, que haya legalidad dentro de esta sociedad anónima. Entonces, aquí hay un plazo y lo van a subrayar con otro color de marcador o como ustedes lo vengan subrayando, ¿sí? En el 145, durante los 15 días anteriores a la asamblea ordinaria anual, se está hablando de la que es una vez al año, ¿sí? Estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad y durante las horas laborales de los días hábiles. ¿Qué se va a tratar? ¿Qué se va a publicar? ¿A qué van a tener libertad y acceso estos accionistas? Van a tener acceso al balance general del ejercicio social, al proyecto de distribución de utilidades, el informe detallado sobre las remuneraciones. Estoy en el artículo 145, compañeros, para que no nos perdamos. En la memoria razonada de labores de los administradores, el libro de actas de asambleas generales, los libros a que se refieren la emisión y registro de acciones, el informe del órgano fiscalizador, si lo hubiere, y cualquier otro documento o dato necesario para la debida comprensión e inteligencia de cualquier asunto incluido en la agenda. Entonces, ¿por qué se va a exponer hasta los 15 días antes? Para que el socio tenga tiempo de analizar, de estudiar todos estos 8 puntos, ¿verdad? Para que él llegue fresquito a la Asamblea General y diga, bueno, yo tengo una duda en la hoja número 3 del balance general. ¿Por qué hubieron ingresos, no sé, de 1 millón de quetzales y la repartición de utilidades no fue el porcentaje que habíamos establecido en la asamblea anterior? O sea, este tipo de dudas económicas en donde se ve afectado mi dinero, por esa razón se tiene que publicar o se tiene que poner a la vista, no publicar, sino a la vista de los socios accionistas 15 días antes. ¿Pueden ser mucho más tiempo? Sí. Puede ser con 1 mes de anticipación, pero recordémonos que en el giro mercantil el dinero varía todos los días. Entradas y egresos varían todos los días. Entonces, lo más fresquito sería, o lo más reciente, por eso está este plazo dentro del código. ¿Por qué razón? Si se le pone en la vista a los socios con 1 mes de anticipación, muchas cosas pudieron pasar durante ese lapso del mes, ¿verdad? Pudieron haber pérdidas más que ganancias. Entonces, lo más fresco, lo más cerca que puedan tener al nivel de contabilidad, al nivel de giro comercial, son 15 días, ¿verdad? Que ese rango también pueden existir varios cambios, ¿verdad? Varios giros comerciales pueden existir, pero ya se van a exponer dentro de la agenda, ¿verdad? Pero son 15 días mínimo, no con mucho tiempo de anticipación, porque si no se estarían como engañando a los socios, ¿verdad? Diciendo, hace 1 mes teníamos de ganancia 1 millón mensual, pero del mes para la Asamblea General todo cambió y nuestros ingresos ya no son de 1 millón, sino son de 500,000 quetzales al mes,
Sí, un ejemplo. Entonces, por esta razón, en este artículo les está dando 15 días nada más a los socios para que tengan que hacer su estudio, su análisis. Y si no, pues muchas veces estos socios no lo analizan ellos, sino se los dan a sus auditores, a sus contadores, ¿verdad? Para que ellos sean los que hagan el análisis y les hagan un resumen de todo lo que está sucediendo previo a, ¿verdad? Previo a. Todos los socios lo hacen, no todos, ¿verdad? Otros socios solo llegan por acto, hacer acto de presencia literal, y eso lo vamos a ver más adelante, y se van, ¿verdad? Ni votan. Bueno, entonces marcamos el 145 con sus 8 numerales. Solamente hasta el número 8, ¿sí? No nos metamos a más porque no vamos a tener mucho tiempo de analizar todo esto. Bueno, señores, ahora sí viene el tema de 143 de quórum, solo quiero ver 145, sí. Vamos a marcar el 147, por favor. Por favor, el artículo 147. El 146 solo les voy a hacer un resumen, pero no lo marquemos, solo para que lo tengamos ahí presente, ¿sí? Marcamos el 147. El 146 nos está indicando una inscripción para asistir a las asambleas con 5 días de anticipación. Recordémonos que la publicación que ustedes tienen ahí del periódico, compañeros, son 15 días de anticipación. Recordamos eso, ¿verdad? Los socios tienen 15 días. Y dentro de esos 15 días tienen hasta 5 días antes de la mera reunión para poderse inscribir. Entonces, ¿quiénes se van a inscribir? Únicamente los socios que tienen acciones nominativas, ¿sí? Acciones nominativas. Y también los que tienen acciones al portador, ¿verdad? Pero estas al portador, recordemos que ellos van a tener acceso y votos si ya depositaron el dinero que deben, ¿sí? ¿Se recuerdan estos provisionales, certificados provisionales de acciones? Ellos, pues lastimosamente, si no han pagado, no tienen voto. Pero como recordémonos que hay acciones nominativas que tienen un nombre exacto, ¿verdad? Claudia Sánchez, ¿verdad? Y acciones al portador. Entonces, estas acciones al portador se tienen que depositar, es lo que yo les indicaba. Es como un cheque al portador, circula, usted se lo puede dar a su vecino se lo da a su hermano y va circulando el cheque al portador. Así, algo así sucede con las acciones al portador, pero tienen que llevar un orden del último tenedor o del último beneficiario. Entonces, van a decir, bueno, ¿cuántas acciones nominativas hay? 250. ¿Y cuántas acciones al portador? 250. Bueno, si estas 250 ya están legalmente inscritas en el libro y se dice la acción número 250 está, el último tenedor lo tiene José Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Ayala. Entonces, esta acción ya está inscrita en el libro de acciones al portador. Pero la mayoría de acciones en una sociedad anónima llevan un nombre en específico para que no anden circulando y tengan más certeza jurídica al momento de poder reclamar algún derecho con esta acción, ¿sí? Entonces, hagamos cuenta de caso que son 500 acciones y todas llevan un nombre, todas son nominativas. Entonces, 5 días antes de la reunión dice, bueno, aquí está mi asistencia, me inscribo y ahí voy a estar presente y yo confirmo, ¿sí? Puede ser que no todos se inscriban y lleguen a última hora, es permitido. Es permitido siempre y cuando llegue. Bueno, entonces ahora vamos al 147, presencia de las asambleas. Salvo pacto en contrario, cuando ustedes escuchen esas palabras en sus adorados artículos, en toda su legislación, significa excepción. En pocas palabras significa es una excepción. Salvo pacto en contrario de la escritura social, las asambleas ordinarias o extraordinarias serán presididas por el administrador único o por el presidente del consejo de administración y a falta de ellos por el que fuera designado por los accionistas presentes. Es decir, si en la escritura social no dice quién va a dirigir, ¿verdad? ¿Quién va a ser ¿cómo se llama a estos que dirigen eventos? Se me fue la palabra, si alguien me ayuda. Maestros,
Sí, moderador, maestro de ceremonias, moderador. Perfecto. Gracias, Nancy. El moderador. Si no existiere dentro de la escritura quién va a dirigir, quién va a llevar a cabo toda esta asamblea general, pues vamos a tomar en cuenta lo que dice nuestro código. Es decir, administradores. Administrador único o por el presidente del consejo de administración. Solo una persona tiene que hacerlo, ¿verdad? Para que no se haga el relajo. Si hay 5 administradores, ellos van a nombrar al presidente, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el presidente de nosotros 5? Va, vos vas a dirigir, vos vas a hablar sobre el presidente, tú vas a llevar a cabo vos la reunión de asamblea general. Perfecto. Ellos son los que van a dirigir la asamblea, ¿ok? Y pues si no existiera nadie, ¿verdad? Pues en ese momento todos los accionistas dicen, ay, a aquel le gusta hablar, que lleve él y dirige a él la asamblea general, ¿ok? O sea, hay libertad, pero el código respeta mucho la escritura constitutiva, respeta mucho la escritura social, porque es una fuente del derecho mercantil y le está dando el lugar que se merece. Si en la escritura existe un nombre en específico que él va a ser el que siempre va a dirigir, no nos podemos saltar las trancas y elegir a quienes quieran. No se puede porque ya hay un nombre en específico, ¿sí? Bueno, ahora sí, señores, el 148, por favor, y en esto sí necesito que me presten mucha atención para que no se me vayan a confundir. Artículo 148, marcado en amarillo, por favor. El artículo 148, estamos hablando quiénes tienen derecho a voto, quiénes pueden llegar, quiénes no, etcétera, etcétera. Bueno, partamos o iniciemos que hay 2 clases de asambleas generales. Asamblea general ordinaria, asamblea general extraordinaria. ¿Existe una especial? Sí, pero no nos va a dar tiempo de explicarlo. Así que primero estas 2, ¿ok? Asamblea General Ordinaria, Asamblea General Extraordinaria. Ya vimos qué se lleva a cabo en cada una de ellas. Ya vimos que una no se puede mezclar, ya vimos que la otra sí se puede hacer un mix ahí, ¿verdad? Pero la otra no. La Asamblea Ordinaria, lo que se trate ahí, no se pueden tratar asuntos de asambleas generales extraordinarias. Es un breve resumen. Bueno, a partir de esto, dependiendo del tipo de asamblea general, va a ser el quórum y las votaciones. Como vimos al principio, compañeros, en una asamblea general ordinaria, se van a tocar asuntos menos trascendentales ante la sociedad anónima. No va a cambiar su constitución, no va a variar el giro comercial de una sociedad anónima. Son temas leves en una asamblea general ordinaria, ¿sí? Ahora bien, en la asamblea general extraordinaria sí son asuntos muy delicados, ¿sí? Entonces, en este tipo de asamblea las votaciones van a ser distintas, porque como son temas de dinero, de aumento de capital, disminución de capital, fusión entre sociedades, se va a liquidar, se están quedando en quiebra, o sea, asuntos mucho más delicados que sí pueden cambiar la escritura constitutiva, sí pueden alterar la esencia de la sociedad anónima. Entonces, los votos también van a ser diferentes. ¿Qué significa quórum, compañeros? Se refiere a la presencia de los socios. Eso es un quórum, es la presencia de los socios, ¿sí? Esto puede ser los socios, sí, pero también pueden ser sus mandatarios, ¿verdad? Por ejemplo, que el socio ande fuera del país y precisamente en esta fecha van a realizar su asamblea general. Entonces, el socio puede mandar a su mandatario, no hay ningún problema, con mandato, por supuesto, ¿verdad? Recordémonos el contrato de mandato que se encuentra dentro del Código Civil, ¿verdad? Es un contrato solemne, bilateral, unilateral, porque es quien está otorgando, el otro pues si acepta, pues sí se convierte en bilateral. Oneroso, tiene que estar inscrito, ¿verdad? En el registro de mandatos, en el protocolo del notario. Es una solemnidad el mandato, ¿sí? Pero como no va a estar el socio accionista dentro de esta asamblea, puede enviar a su mandatario, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando presente el mandato, ¿verdad? Ok, entonces,
el 148 nos está indicando la presencia, quórum, recordemos que es la presencia de los socios, quórum y mayoría en asamblea ordinaria. Entonces, primero vamos a ver la asamblea general ordinaria. Indica lo siguiente, para que una asamblea ordinaria se considere reunida, deberán estar representados por lo menos la mitad de las acciones que tengan derecho a voto. Bueno, la mitad. Ahí empezamos con números, compañeros. Tomemos en cuenta la cantidad que les había indicado al principio, de 500 acciones. Bueno, aquí, ¿qué asamblea vamos a convocar? Convocamos una asamblea general ordinaria. Ah, va, perfecto. Entonces, ¿cuántas acciones llevamos inscritas? 500. Va, entonces, con 250 acciones que estén presentes, el día de la asamblea damos inicio, porque este artículo nos está indicando 250, ¿ok? La mitad de 500, 250, ¿ok? Estamos hablando de quórum de presencia, aún no de votación. Bueno, abajo, las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por lo menos por la mayoría de votos presentes. Bueno, acá el código, pues como no es muy claro, sí necesitamos ser específicos. Bueno, o sea, ya están las 200 acciones ahí. Recordemos, acciones, no accionistas, ¿sí? Porque hay accionistas que pueden tener más de una acción. Entonces, no podemos personalizar la presencia. Bueno, ¿cuántas acciones? 500. Bueno, ¿cuántas vinieron hoy a la asamblea? 250. Perfecto. De esas, según esas dos linitas de abajo del 148 nos están indicando, serán válidas cuando se tomen por lo menos la mayoría de votos. Si a esos 250 lo dividimos también en dos, son 125. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Hagamos cuenta y caso que solo llegaron 250. Pueden llegar 300, 400 o las 500 acciones. Pueden llegar las 500 acciones. Pero ahorita estoy tomando en cuenta que solo llegaron la mitad, que a los otros les valió un pepino la Asamblea General Ordinaria y no les dio la gana llegar. Perfecto, llegaron 250. Bueno, ustedes entonces vamos a proceder y empiezan a deliberar todo el punto de agenda. Y bueno, llegamos al tema de votaciones. Entonces, bueno, ¿quiénes votan? Y muchas veces son votos electrónicos, tienen una app en el teléfono, o sea, es una tecnología no solo de levantar la mano y hacer cuentas, ¿verdad? Sino va variando y se va adaptando el derecho mercantil a la actualidad. Bueno, entonces hacen el cuento de votos y dan 126 votos a favor. Con esa mitad más uno ya es mayoría, compañeros, ¿sí? Estamos que llegaron 250 y que votaron a favor 126. ¿Por qué 126? Porque la mitad de 250 es 125. Y este artículo 148 nos está indicando la mayoría. Y la mayoría es 125 más un pelón ahí que dijo, sí, yo voto. Y por él ganó la mayoría. ¿Ok? Esto es el tema de Asamblea General Ordinaria. Otro ejemplo. Licenciada, llegaron los 500. Ahorita empiezo a resolver dudas. Ahorita voy, Diego. Llegaron las 500 acciones. Mire, cumplidas son las acciones. Aquí están los dueños de los accionistas y aquí están las 500 acciones. Ah, perfecto. Entonces, 500 acciones, la mitad de 500 acciones son 250, ¿sí? Entonces, tienen que votar a favor 251. Con 251 votos, ganan los puntos de agenda. Ahí van ganando. Pueden votar los 500 a favor, pueden votar los 500 que no, y si no hay mayoría de votos, pues lastimosamente no se va a aprobar esa agenda, no se van a aprobar esos puntos, ¿verdad? Lo que este artículo se está refiriendo es cuándo sí se aprueban y cuándo no. Entonces, siempre va a ser la mitad más uno, pero la mitad de la presencia de acciones, ¿sí? La mitad de la presencia. Aunque hayan inscritas 500 acciones, si llegaron 300 acciones, ¿verdad? El día de una asamblea ordinaria, llegaron 300 acciones.
Ok, la micha de 300 acciones son 150. Y si votan 151, la agenda se aprueba. Si quedan empates 150, se vuelve a votar, se vuelve a decir, bueno, aquí tenemos que votar porque está dividida la situación y vamos a proponer otro punto para que la votación se vuelva a hacer. ¿Sí? Si quedan empates, tienen que hacer el desquite, sí o sí. Ahora, si gana la mitad más uno, compañeros, ahí se aprueba la agenda. Aunque los otros 149 estén enojados porque no querían, lastimosamente ganan la mayoría y así es. Estoy en asamblea ordinaria. Ahora sí, Diego, lo escucho. Gracias, Ligda, mucho gusto. Como yendo al 50% de las acciones, el artículo 141 está la opción quien posea el 25% de las acciones, asumiendo por la analogía a personas. El 25% de las acciones la tiene 2 personas. Ok. Y la aprobación se requiere la presencia del 50% de las acciones. Y pueda que las personas entre 60. Ellos 4 pueden tomar la decisión porque ellos poseen 50 o el 60% de las acciones. Ellos pueden tomar la decisión, Diego. Pero no se me confunda con el 141 con los porcentajes, porque el 141 es solo para iniciar una convocatoria. No nos está dando un porcentaje de votaciones. Ellos únicamente son los que quieren una reunión, nada más. No se me confunda el 141 con el 148, ¿sí? Sí, solo era por... Pero por sí la pueden cantidad. hacer. Perfecto. Si cuatro socios tienen la mayoría de acciones, solo con que ellos levanten la mano arrasan con los mínimos, ¿verdad? Eso, y los socios minoritarios no tienen la culpa, ¿verdad? Acordémonos que en una sociedad anónima, si tenés plata, me interesa, si no, pues tenés que adaptarte, ¿verdad? Porque recordemos que es capitalista. Entonces, no me interesa la persona, me interesa el capital, el dinero. Y sí, si solo cuatro personas adquirieron la mayoría de acciones, con esas 4 personas se puede ganar las votaciones en asambleas generales ordinarias. No hay ningún problema, Diego. Gracias, Leila. Muy bien. Eric levantó ahí la mano. ¿Lo escuchamos? Sí, Ligda, perdona que apague mi cámara, si no se me anula la no hay problema. Sí, siguiendo lo que decía el compañero Diego ahí, entonces en este caso hay 2 personas, pongámoslo así, definámoslo como personas. Una tiene, por decirlo de alguna forma, un 10% y la otra tiene el 15%, y esta está más a favor, se inclina todo a favor de la que tiene las acciones en el caso del 15%. Sí. Por ejemplo, ¿verdad, Eric? Que dentro de estas 500 acciones haya una persona que tenga 300 acciones, ya arrasó con la mitad, ¿verdad? Con un socio que tenga 300 acciones y que le sobre el dinero que haya comprado acciones hasta para regalar, con que llegue solo él, ya tiene la mitad de las acciones, ya ganó la mitad de votos, o sea, un sinfín de cosas. Y si él dice no, también se perdió el tema de aprobaciones, porque él tiene la mayoría de acciones. Entonces, y si él lo tiene, es porque él va a mandar en esas votaciones. O sea, estamos hablando aquí de plata. Si él tiene más plata para comprar acciones, él manda. Así es, dentro de una sociedad, ¿no? Sí, exactamente. Se pueden impugnar. Ajá. Sí se pueden impugnar las resoluciones, fíjense, compañeros, ¿verdad? De socios minoritarios, ¿verdad? Mire, yo impugno esto porque a él le conviene este tipo de aprobaciones de agenda porque él tiene empresas fuera de y él va a meter maquinaria o ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces se pueden impugnar sí, pero él es el que manda, si él tiene más acciones, ¿verdad? Sí, eso iba a ver si se podían impugnar, eso le iba a hacer. Sí se pueden impugnar las resoluciones. Okay, ahí lo vamos a ver más adelante, sí, no hay ningún problema. Luis y después Romeo. ¿Lo escuchamos, Luis? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Perdone. Sí.
Ay, se quedó congelado. Luis, ¿está por ahí? Que la señal está mala por las lluvias, ¿verdad? Romeo, ¿lo escuchamos? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. En el 147 habla este artículo del administrador único. Este es el homólogo con otra que tenga junta directiva. Sí, pero tiene que ser el presidente. Recordémonos que en toda junta directiva debe existir presidente, secretario y vocales, ¿verdad? Y hace las veces del presidente, ¿verdad? El administrador único o el presidente de administradores, es decir, el presidente del consejo de administradores. Pero sí se puede llamar de junta directiva, ellos pueden crear otro órgano, ¿verdad? Llamado junta directiva. Inclusive les dan la oportunidad que sean los mismos socios o alguien fuera. Aquí en una sociedad anónima no puedes decir, aquí si sos nuevo, también sos accionista y también tenés que poner dinero, no. Pueden elegir algún fiscalizador de fuera, neutro, o pueden elegir algún administrador de fuera que no sea socio. Eso es lo bonito de la sociedad anónima, ¿verdad? Que no les importa a la persona, les importa el dinero. Correcto. Tendría, por decirlo así, más ventaja la que tenga junta directiva y no administrador único. No. Recordémonos que no se puede mermar los derechos de ningún socio. Si es consejo de administradores, consejo de administradores. Si es junta directiva, junta directiva. Pero por regla general son consejo de administradores, por ser el órgano, valga la redundancia, administrador, ¿verdad? Y también fiscalizador. Bueno, le voy a permitir hacerle la última, la tercera. Dígame. En la actualidad, quise verlo en el libro, pero no lo encontré. En la actualidad se forman de varias sociedades anónimas, se forma una corporación. Así es. Esta sí tiene, según la gente que habla de esto, tiene más ventajas y prerrogativas que una sociedad anónima. Sí, porque es la unificación, recordémonos, de sociedades anónimas. Entonces, una sociedad anónima es absorbida por esta corporación. Entonces, ya se vuelve un monstruo mercantil, ¿verdad? Ya no se maneja solamente un administrador, sino se manejan varios administradores. Entonces, sí, son las corporaciones, son las integradas por varias sociedades anónimas. No son la misma, ¿verdad? Son diferentes sociedades con diferentes personalidades jurídicas, pero absorbidas por una corporación. Ya, gracias. Bueno, Romeo, hoy sí, Luis, se nos escapó, se nos fue. Buenas noches, licenciada. Perdón, es que Dígame. entré un poquito descontrolado, pero lo que mi pregunta es, por ejemplo, en algunos casos, cuando hay asambleas extraordinarias para sacar un punto de acta, para solicitar un préstamo en el banco, muchas veces los bancos autorizan al accionista que tenga las mayores número de acciones, que él sea como el fiador o codeudor de esta deuda. ¿Entraría en estos puntos? En la ordinaria no, Luis. Ahorita viene el quórum de la extraordinaria. Ahorita viene el quórum. Sí. Gracias, licenciada. Vale, sí. Y por el administrador, porque por el accionista mayoritario, porque él tiene que responder ante estos préstamos, ¿verdad? Pero, bueno, entonces no sé si hay alguna duda con el tema de números de presencia y el tema de votaciones. ¿Hay alguna otra duda? Estoy en asamblea general ordinaria. No hemos pasado a la extraordinaria, que ahí hay porcentajes. Y no quiero que se me vayan a confundir. ¿No hay dudas? Bueno, entonces voy a preguntar yo. Herbert Antonio, ¿está ahí? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Sí, está ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, Herbert, le voy a poner un ejemplo. Me va a decir cuántos tienen que llegar presencialmente. Atención. Y son números redondos, ¿ok? Hay una asamblea, hay una sociedad anónima
llamada la Panería Sociedad Anónima. Y ellos están haciendo una convocatoria de Asamblea General Ordinaria. Fíjese, Herbert. Asamblea General Ordinaria. Y la Panería Sociedad Anónima tiene 1000 acciones inscritas. 1000 acciones inscritas. Según el artículo 148, ¿cuántas acciones tienen que llegar a esta Asamblea General Ordinaria? La mitad de las acciones. Muy bien. ¿Y cuántas van a votar? ¿Cuántos tienen la mayoría de votos? ¿Cuánta en cantidad sería? Bueno, si en este caso serían 1000, la mitad serían 500, y de las 500 tendrían que haber por lo menos 125. No, ahí ya se me perdió. Y va muy bien, va muy bien. De las 1000 llegaron 500, perfecto. Se aprueba la asamblea presencial, ¿verdad? General ordinaria presencial. Pero ahí en los votos se me perdió, porque la mitad de 500 son 250, exactamente. Gracias, compañeros. Entonces serían 250 más 1. Exactamente. Pero mire, pues, ojo con estos. Ahí se me perdieron. Ahí se me perdió, César está bien, Valverde es 251, ¿sí? Perfecto. Con los que pusieron 500 van bien, pero para el tema de asamblea extraordinaria. Asamblea ordinaria no me la cacharon. No me la cacharon. Miren, ahí vamos bien. Tenemos 1000 acciones inscritas, ¿de acuerdo? Ok, 1000. Va a llegar la mitad, ahí no es ciencia. 500 dice el artículo 144, con 500 acciones que lleguen, se arma la Asamblea General Ordinaria. Bueno, nos reunimos. Bueno, pero ¿quiénes van a ganar en votaciones? Si tenemos 500, es la mitad de 500, compañero, más 1. 251. Porque la mitad de 500 que llegaron en presencia tienen que votar la mayoría, y con 251 votos ya es la mayoría de esos 500. O sea, le sacamos la mitad, le sacamos la mitad, le sacamos la mitad, más 1. ¿Sí? ¿Hoy sí me cacharon? Nancy, ¿está ahí? Sí. Muy bien, Herbert, gracias. ¿Nancy está ahí? Estoy lista, ya comprendí, gracias. ¿Ya? Ahora le voy a poner a usted otro ejemplo para que nos lo aclare en clase. Hay otra sociedad anónima que se llama PepsiCo Sociedad Anónima, ¿sí? Y esta PepsiCo tiene 5,000 acciones inscritas, Nancy, ¿ok? 5,000. Convocaron a Asamblea General Ordinaria. ¿Cuántas acciones tienen que llegar presencialmente de esas 5,000? 2,500. Perfecto. Vamos bien, vamos la mitad de la mitad, ok, o sea, vamos por la primera mitad. ¿Cuántas acciones van a votar a favor si es la mayoría, Nancy? 2,500 me dijo. Okay. Sería 1,251. Perfecto, hoy sí me cacharon. Hoy sí me cacharon la ordinaria. Así es, la ordinaria así es. Ahora vamos a ver el revolú de la extraordinaria, ¿sí? Vamos a marcar el artículo 149, por favor. Y este es un poquito más complicado, pero si ya me tienen el cerrado y clausurado el tema de números y de conteo de votos de la ordinaria, va a ser fácil la extraordinaria. Bueno, en este artículo 149 nos está indicando el quórum y mayoría en asambleas extraordinarias con temas de peso, temas como decía Luis, de dinero, de préstamos, nos estamos quedando sin dinero, ¿qué hacer? Se fue el internet. Sí, seguro se le fue el internet. Se le viene el internet, seguro. Bueno, chicos, yo les voy a explicar esta parte. Dale, Ceci, dale. Adelante. Para mercantil. Dale, Ceci, dale. Ilumínenos, por favor. Freddy me llamó hoy y me habló así, pesadamente, que un su cliente necesitaba dinero.